para hablar de este tema que es como la derivada, lo que va quedando de la reforma tributaria planteada por el gobierno de Patricio, planteada por el gobierno de Gabriel Boric al comienzo de su gobierno, eh, que fue rechazada, la idea de legislar fue rechazada y luego se ha estado ideando un llamado pacto fiscal que tendría que presentarse prontamente. En el contexto de ese pacto fiscal viene esta idea de subirle los impuestos a las personas que ganen más de 4,5 millones de pesos, que en Chile, según las cifras que se han dado a conocer, corresponden a 235.000 personas solamente. Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, gracias. Muchas gracias por acompañarme en este día en que vamos a estar solitos porque no está Darío. Gonzalo, primero que nada, ¿qué te parece la forma la impronta que está adquiriendo el pacto fiscal y esta salida que encontró Marcel para recaudar más impuestos, eh, subiendo la tasa de impuestos que pagan? Entiendo que se les va a subir el impuesto por el tramo, por lo que excede al tramo de los impuestos que ya pagan. ¿Cómo lo ves? Yo lo que veo, fíjate, es que sigue habiendo un bloqueo general a todo aumento de los ingresos del Estado. Y este acuerdo del ministro de Hacienda con la democracia cristiana, más allá del contenido, que a mí me parece bien, no resuelve el problema. No hay, el ministro Marcel no tiene mayoría, ni en la Cámara ni en el Senado. Y entonces estamos en una situación de bloqueo, diría yo, en la cuestión tributaria. Convengamos que Chile tiene impuestos bajos, impuestos poco más de 20-22% del PIB. Si agregamos las cotizaciones obligatorias, lo que es discutible, pero agreguémoslas, digamos. Eso nos pone más o menos en 26-28% del PIB y el promedio OCDE es 34, 35. De modo tal que hay más o menos 10 puntos de producto de diferencia según cómo se calcule. Ponle 6 puntos de producto. Y la reforma original en el programa del presidente Boric era de 6 puntos de producto en 2 periodos. Luego el proyecto de ley que presentó el ministro Marcel redujo esto a 3-4% y ahora vamos en mucho menos. De manera tal entonces que el problema es que el gobierno quiere aumentar las pensiones, la derecha por otro lado se niega a hacer la reforma de pensiones y dice, no, que esto lo paga el fisco. Muy bien, ya, pues ¿y con qué impuesto? No, tampoco quiero impuestos. Entonces, el gobierno quiere aumentar las pensiones, quiere aumentar las salas cunas, quiere aumentar la inversión en hospitales, y todo eso requiere un cierto volumen de ingresos, que no es muy inferior a por lo menos 2-3 puntos del producto. Y la derecha se niega a dárselo, ya está a la mitad del gobierno. Yo creo que esto no va a ocurrir. En el fondo, esta es una derecha que prefiere, digamos, que no haya avances para la situación, la vida cotidiana de la mayoría de chilenas y chilenos, pero mantener la defensa de los intereses que ellos defiendan. Y además echarle la culpa al gobierno de que por qué las pensiones son tan bajas, por qué todavía no se construye una serie de hospitales, por qué todavía las salas cunas, ¿no es cierto?, son pocas y así sucesivamente. De manera tal que para la derecha el negocio es redondo, defiende los intereses que defiende y le echa la culpa al gobierno. Lo que yo echo de menos es más claridad por parte del gobierno. Esta es una disputa política y de poder económico en la sociedad. Fíjate que este impuesto a la renta es un impuesto que, en fin, se puede pensar que, mira, lo pagan no más de 22% de los chilenos y chilenas. Cerca del 80% no lo pagan. Estamos hablando entonces de la franja de más altos ingresos de la sociedad. El resto no lo paga. Entonces, no podemos aceptar ni un peso más de impuestos.
Entonces, ¿cómo hacemos para tener una sociedad con más bienes públicos, con más prestaciones públicas, con más salud, con más educación, con más pensiones? Y al mismo tiempo, si no se quiere poner, perdón, poner la contribución a los más ricos de la sociedad en una proporción súper razonable, de hecho sea paso. Los impuestos a la renta son mucho más altos en Estados Unidos, en Europa, en el país que se quiera mirar. En los impuestos a la renta es una solución nueva frente a la imposibilidad, además de poner impuestos a las empresas. ¿Qué pasó, crees tú, con la idea? ¿Existe en Chile alguna posibilidad de subirle los impuestos a las empresas por las utilidades que reciben? ¿O, mejorar la redistribución de la riqueza por esa vía? ¿Hay algún margen? ¿Qué pasó con Claro, el impuesto a los ricos? esto fue hecho así en la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, donde se aumentó la tasa de impuesto a las sociedades, a las empresas, lo que se llama el impuesto de primera categoría. Y eso hace que actualmente ese impuesto en Chile sea algo superior al promedio de la OCDE. Yo personalmente creo que el tema no está en las empresas, sino que en los dueños de las grandes empresas. ¿Qué razón podría haber en la sociedad chilena para subir los impuestos a las utilidades a una pequeña empresa, a una empresa mediana? ¿Por qué? No, Claro, hay que cobrar el impuesto para tener, digamos, unos bienes públicos, me refiero a puertos, aeropuertos, carreteras, ¿verdad? El funcionamiento, ¿no? De la infraestructura que hace posible que la economía prospere, ¿verdad? Entonces hay que cobrar claro. un impuesto a las empresas. Pero lo que hay que cobrar, sobre todo, por una cuestión de justicia elemental, digamos, es cobrar a los más ricos. Chile es un país tremendamente desigual, de los más desiguales del mundo. Entonces no se ve por qué razón los que tienen más no pueden contribuir más a un esfuerzo común. Si alguien que gana, digamos, 10 millones de pesos al mes, ahora va a ganar 9, entonces va a quebrar, va a haber una grave erosión, se va a ir de Chile. No va a pasar nada, como no pasa nada ni en Estados Unidos ni en Europa, cuando hay impuestos a la renta más significativos. Pero ¿por qué le vamos a subir el IVA a los más pobres? ¿Por qué le vamos a subir el impuesto a las utilidades de las pequeñas y medianas empresas? De hecho, están prácticamente en Chile exoneradas de impuestos a la renta, son solo las grandes las que pagan. Entonces aquí hay una cierta lógica. Primero, hay cosas que hay que financiar. A la derecha no le gusta porque cree que eso es estatismo, no sé qué. La sociedad pide en una proporción significativa que haya más pensiones, más educación, más salud, más infraestructura. Entonces, esa ecuación, ¿cómo la resolvemos? Cargándole la mano a los de siempre, que desde ya tienen bajos salarios y bajos ingresos. Entonces, vámonos por la subida del IVA y esas cosas. Cuando el señor Mewes de la CPC dice hay que buscar otros mecanismos, está pensando en el IVA. Y el IVA proporcionalmente lo pagan más los más pobres porque no tienen capacidad de ahorro. Entonces, en términos del ingreso de la proporción de pago del impuesto indirecto que es el IVA, es mayor en las familias más pobres. Entonces, que paguen los pobres. Por lo menos ellos dicen siempre, no, hay que aumentar la cantidad de gente que pague impuesto a la renta. ¿Y por qué no le aumentamos mejor el impuesto a los más ricos? Ah, no, ¿cómo se le ocurre? No, que eso puede alterar la economía y la inversión y nos vamos a ir de Chile. Nada de eso ha pasado, nada de eso ha pasado. Ni en Chile, cuando ha habido cambios en ese sentido, ni en otras partes del mundo. Pero yo creo que el tema de fondo, Alejandra, es que tenemos un sistema político que no funciona. Tenemos un presidente con una orientación, con un programa, y un parlamento que está dominado por fuerzas contrarias a ese programa y esa orientación. Entonces tenemos una situación bloqueada. Y a su vez la derecha de un tiempo a esta parte se ha radicalizado, tiene una postura más dura, entonces se niega simplemente. Yo estuve 7 años de mi vida en La Moneda, me tocó participar en muchos procesos, nunca tuvimos mayoría parlamentaria en la transición, pero íbamos llegando a ciertos acuerdos. Ahora ninguno, cero, nada. De manera tal que esa es la situación. Yo creo que hay que insistir en que, claro, ya,
2 procesos constitucionales no fueron exitosos, ¿no? Los chilenos no quisieron aprobar. ¿Está muy bien? Esa es la soberanía popular. Pero hay cosas que arreglar, digamos, las instituciones. Una de ellas es que haya una concordancia entre el presidente y el Parlamento. Ir a un régimen semiparlamentario me parece que es absolutamente indispensable, porque si no vamos a estar llenos de gobiernos que, de un signo u otro, que se eligen en función de un programa y el Parlamento les dice que no. Y entonces no vamos para ninguna parte, simplemente. En el contexto global, ¿qué incentivo tiene o no existe ningún incentivo que tenga la derecha para, digamos, salir de esta trinchera, de la trinchera de ningún impuesto, de la trinchera de el crecimiento es malo o este crecimiento que digamos que Marcel ha dado a conocer, el Banco Central 2-3%, que sale de las expectativas de peores augurios que se hacían, y sin embargo no pareciera que no permea a los dirigentes políticos, sobre todo, y a los dirigentes empresariales, para decir, bueno, la situación no es tan mala, así podemos hacer un esfuerzo de pagar tributos para que haya una mayor paz social, porque al final, ¿qué va a pasar si no se pueden subir las pensiones, no se puede solucionar el tema de la salud? No es una sociedad donde ni siquiera los más ricos puedan prosperar. No, los más ricos prosperan súper bien, Alejandro. Prosperan En excelentemente un bien. contexto de no sé, un siguiente estallido, por ejemplo, un nuevo estallido social, ¿pueden los negocios funcionar? Entiendo, sí. Sí. Bueno, con el estallido social, yo lo llamo rebelión social del 2019, vimos declaraciones, ¿no? Algunas públicas, otras privadas, tenemos que soltar el bolsillo, en fin, hay que repensar esta cosa, no podemos seguir así, etc. Y una vez que la situación se estabiliza, se olvida. No, aquí lo importante es el crecimiento. ¿El crecimiento de quién? De ellos, pues, de los dueños del poder económico. Los salarios han seguido creciendo, poquito, pero creciendo. El empleo, en cambio, está rezagado. La precariedad en el empleo sigue como siempre. Y eso, evidentemente, son problemas que hay que arreglar. Y la derecha no está interesada en arreglarlo porque considera, bueno, la derecha representa directamente al poder empresarial. En eso creo que estaríamos bastante de acuerdo. No sé si tú conoces a algún dirigente de derecha, algún parlamentario de derecha que no defiende ahora su partido a los grandes empresarios. No. De hecho, lo financian, como sabes, ¿no es cierto? Claro. Financian a otra gente, pero básicamente a ellos, ¿no? De modo tal que lo que tenemos, ¿verdad?, es una sociedad muy desigual, muy precaria, muy que frustra mucho a la gente joven, que le hace la vida difícil a las personas de edad, que los profesionales de edad intermedia, en la que los profesionales de edad intermedia viven difícilmente para llegar a fin de mes. En fin, una sociedad con muchas tensiones. Y esa sociedad requiere de reforma. El punto está en que se ha logrado convencer a una parte importante de la población de que mientras mejor le vaya a los empresarios, mejor le va a ir al resto. Lo que se llama la teoría del chorreo, ¿verdad? Bueno, y eso Claro. es cierto, pero sin embargo hay una cantidad de gente que vota por estas fuerzas de derecha. Y además hay una andanada gigantesca en donde, fíjate que el año pasado los homicidios en Chile bajaron, la tasa de homicidios bajó. ¿Dónde se dice eso? En ninguna parte. La tasa de homicidios, que es el crimen más grave y es el indicador más usual en esta materia, la tasa de homicidios en Chile es la mitad que en Uruguay, por ejemplo. Entiende que es bastante tranquilo. Y así sucesivamente. Con lo cual, ¿qué te puedo decir, Alejandra? ¿Pasa esto también por los medios de comunicación? Por supuesto, entonces lo que tenemos es una población muy asustada. O sea, es cosa de ver los matinales, es una cosa increíble. Y además, a mí lo que me molesta es cuando, o sea, el otro día una señora
Colterá hizo, valió ahí. Entonces, a los 10 minutos, estaba haciendo una declaración al respecto del ministro de Seguridad de la Presidencia. Eso no existe en ningún país, por favor, ¿de qué estamos hablando? Es la política matinal. Por eso que yo creo que hay un problema con la política en Chile, manifiestamente. Y se requiere aquí un estilo político que no siga los humores de los matinales, que son controlados por los grandes consorcios de la derecha, como sabemos, y que lo que buscan es todo el tiempo generar la sensación de miedo, que la gente piense, claro que hay delincuencia, pero ¿en qué país no hay delincuencia? ¿En qué sociedad no la hay? Claro que hay una delincuencia mucho más dura, más violenta, mucho más terrible, que es internacionalizada, que ha llegado desde fuera. Por eso ha llegado a todas partes. Véase la situación de Ecuador, que era un país bastante tranquilo hace una década. Entonces, de ahí a que no podamos salir a la calle porque nos pueden asaltar, hay un trecho muy grande. Y la policía, porque aquí toda la culpa la tiene el presidente y los ministros, la policía no, como que no existe. No, pues son las policías las que están a cargo. Y esas policías requieren ser reformadas, requieren ser mucho más eficientes, estar mucho más a la altura. El gobierno le ha puesto mucho más recursos. Pero tenemos estas crisis con las policías. Un director de investigaciones que cometía delitos sistemáticos dándole a un abogado de la derecha la información de investigaciones judiciales de la fiscalía, una cosa increíble. Y luego tenemos un general director de Carabineros que debería haber salido hace mucho rato, porque él fue un actor muy directo de las represiones inaceptables durante la rebelión social de 2019 y el periodo siguiente. ¿Cuál es el problema con reemplazar a un general director de Carabineros? No, hay que esperar que lo formalice. Que lo formalice. Entonces, el criterio, no sé ¿qué criterio? Este señor ya cumplió su ciclo para afuera. Hay que poner una persona más joven que haga reforma en Carabineros. Carabineros tiene una mala ley, además, en donde ellos tienen una autonomía excesiva. No nos olvidemos que el mayor desfalco que conozco en la historia de Chile de recursos públicos se realizó años atrás bajo la directa conducción del alto mando de Carabineros, 20.000, 30.000 millones de pesos, que fueron desfalcados a todos los chilenos. Entonces, esa institución no se puede mandar sola. Entonces, mi postura es que la economía, yo soy crítico del manejo de la economía, pero muy bien que los 2 primeros meses del año tengamos buenos indicadores en crecimiento, en empleo. Fantástico. Nada me llena a mí más de alegría, como creo a todo el mundo, que por lo menos tiene una visión no destructiva de las cosas. Y ojalá esto se prolongue bien, y tengamos buen crecimiento, buena creación de empleo, mejora de los salarios del 2024 y el 2025. Estupendo. Pero, al mismo tiempo, tengamos que hemos tenido un banco central que ha hecho cosas completamente equivocadas, como subir las tasas de interés de manera absolutamente desmedida. ¿Quién lo controla? Nadie, no hay mucho debate tampoco. Tenemos estas fuerzas policiales que no funcionan. Porque si alguien me dice que están funcionando, ¿de qué estamos hablando? No se puede aceptar como normal que estas crisis terribles de los altos mandos de las policías. Y entonces, traigamos a los militares a la calle. Los mismos militares, ellos no lo pueden decir, pero a través de las personas que más o menos representan sus puntos de vista, ellos consideran que no están, y tienen toda la razón, para ejercer labores policiales, no están entrenados para eso, no es su función, y la tarea de defender la soberanía nacional es suficientemente importante, en mi opinión, como para tener unas muy buenas y muy profesionales Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Marina, Ejército, como para estarlas distrayendo en tareas de policía. Si lo que hay que hacer es fortalecer la policía, no traer a los militares. Ahora, claro, en situaciones de crisis, de emergencia, por supuesto, tienen que concurrir todos los órganos del Estado. Para eso están los estados de excepción. Pero ahora lo que se quiere es otorgarle al presidente que, por decreto, él pueda disponer de fuerza militar para resguardar lo que se llama infraestructuras críticas, que es todo. Sí. Las estaciones de metro, las escuelas, Claro. los malls, etcétera, etcétera, etcétera. De modo tal que yo creo que aquí hay un problema con la política en Chile, con la conceptualización de las cosas. La política no es solo seguir encuestas y estados de ánimo que generan los matinales. Yo creo que mientras no salgamos de eso, o sea, a ver, yo le recomendaría a mucha gente que apague la tele, que no la vea más, ¿no? Y tal vez con eso... Como el eslogan. Como el eslogan que había, apagar la tele.
Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Como ves, me puse a Esperemos, hablar de política más que de economía ahora, digamos, ¿eh? yo lo dije ayer, se ha cumplido tu augurio de que aparentemente reforma previsional no va a haber porque no hay votos, y ahora le agregamos que reforma tributaria parece que tampoco. Así que como última pregunta y para despedirnos, ¿qué espacio hay para hacer estas reformas sustanciales y necesarias para la sociedad chilena? Bueno, yo creo mucho en el rol de la política cuando comunica y se conecta bien con la mayoría del país, cuando pone por delante los temas, y eso de alguna manera puede cambiar un poco la situación en el Parlamento. Pero si se está a la defensiva, si se dan como válidos los argumentos de la oposición, entonces evidentemente la sociedad entra en una especie de situación adormilada, digamos, y entonces el Parlamento sigue en lo suyo. Yo creo que se pueden hacer reformas estos 2 años, siempre que haya una postura gubernamental clara y una activación de la expresión social ciudadana legítima. Y ahora apareció con que no se puede hacer movilizaciones sociales como si el derecho de reunión y de manifestación no fueran los derechos esenciales de toda democracia. No se puede. Claro. Incluso un funcionario de gobierno dice, no, nosotros no estamos para esas cosas. Pero como que no, todos los gobiernos en el mundo convocan a sus partidarios a la calle a manifestarse. ¿Y de dónde ahora resulta que eso no se puede o no se debe? Yo encuentro que estamos tenemos la ideología mercurial, pero que cada día es un panfleto, impresionante. El otro día pusieron, creció la economía, pero de manera dispar. Claro, dispar porque unos sectores habían crecido más que otros. Ninguno había tenido problemas. Claro. Entonces, cualquier cosa, lo contrario. Y hay que simplemente apagar los matinales un poquito, apreciar la situación y conectarse con las aspiraciones de la mayoría. Yo creo que no hay soluciones mágicas, naturalmente, pero yo creo que eso crearía las condiciones para un cambio de postura en el Parlamento. Hay ciertos grupos ahí con los que pudiera avanzarse en pensiones, en reforma tributaria. Pero tal como están las cosas, no veo cómo. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Nos seguiremos Ojalá que no viendo sea en muy otra ocasión. optimista, pero Sí, nos vamos deprimidos hoy